Connie, pues es un personaje, digamos, menor en el escenario político, el presidente nacional del fideicomiso de liquidación del PRI, Alito Moreno. Y en realidad, pues hay gente que dice, bueno, ¿por qué se detienen en él si su relevancia es menor? Pero no es menor el hecho de que un presidente de un comité nacional, de un partido nacional, senador, además en ejercicio, vaya al Departamento de Estado a pedir que se actúe contra determinados procesos políticos o institucionales en su país. Ha sido detenido el contador del hermano de Alito Moreno, que tuvo un canal de televisión, Mayavisión o algo así, allá en Campeche y que recibió 90 y tantos millones de pesos de la administración de Alito Moreno cuando era gobernador de Campeche. Hoy se ha anunciado también acciones en contra de uno de los directores de comunicación social durante la administración del propio Alito en Campeche, Carlos Alberto Medina, por presunto peculado. ¿Cómo ves todo este tema? Hoy acaba de darse en una Cámara del Congreso de la Unión, una empujones, jaloneos, insultos y gritos entre Ávila, el Arturo Ávila, vocero y diputado federal de Morena, y otro personaje, aquí están en la confrontación del PRI, Carlos Gutiérrez, si no me equivoco, que fue quien estuvo ahí gritándose acerca del tema Alito Moreno. ¿Cómo ves este tema menor, pero con consecuencias de este tipo, Connie? Sí, a mí me parece que no es un tema menor, Julio. O sea, a diferencia de todo lo que se está señalando y que para qué hablamos de eso si no tiene importancia y si además o sea, Alito Moreno tiene mucha cola que le pisen y entonces, o sea, como si solamente por saberse que es un tipo presuntamente, así lo voy a decir, corrupto, no sé si le voy a poner las comillas en lo presunto, no en lo corrupto. O sea, eso ya lo sabemos. Lo que yo me pregunto, Julio Tere, es, ¿qué papel está jugando? O sea, cuando él se sitúa en esta historia de que va a Estados Unidos, va a Washington en sábado, se fotografía con el fondo de la Casa Blanca, pero que no ve a nadie. Uno diría, ay, pues está haciendo el oso, ¿no? Está haciendo el ridículo, que eso es lo que mucha gente piensa. Yo digo no. Está ocupando una posición y está articulando toda una narrativa que puede tener consecuencias muy graves. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Ayer escuchaba en la mesa que tenían ayer, Julio, aquí en el programa, que decía María Vergara en términos de que en realidad Alito Moreno está copiando la estrategia de Corina Machado. Y en efecto, está copiando la estrategia de Corina Machado. Pero tenemos que tomar en consideración que no son equivalentes las estrategias porque Corina Machado lo que hacía era atacar a un Nicolás Maduro que quedó en duda el resultado de su elección, de su última elección. Entonces, claro, ella iba y acusaba a Estados Unidos, en Estados Unidos a Nicolás Maduro para que vinieran por él. Esa era la lógica. Y con eso se construyó la narrativa y la justificación de Estados Unidos para el 3 de enero, del 3 al 4 de enero, llegar y tomar al presidente de Venezuela y a su esposa y llevárselos. ¿Qué sucede con Alito Moreno? Él lo que está haciendo es construir una carpeta de investigación en contra de México. O sea, él no está solamente llevando el chisme y haciendo el ridículo, sino que él está yendo a oficinas de la ONU, a oficinas institucionales, digamos, en términos de el tema de los derechos humanos, lo que yo mencionaba hace un momento en términos de lo que está poniéndose en términos de cuestión de legitimidad del gobierno de la 4T, en términos de que no se atienden los derechos humanos. Él está usando la misma estrategia en ese sentido. Está utilizando temas de vulneración de los derechos humanos en términos de acusar de eso al gobierno de México.
eso va sirviendo como una carpeta que se va armando y que en el momento en que Estados Unidos quiere atacar y quiere decir, el gobierno, Claudia Sheinbaum no está gobernando, sino que es el crimen organizado el que está gobernando. Toda esta carpeta que está armando Alito Moreno funciona como parte del paquete de la carpeta de investigación para un organismo internacional. Así funcionan los organismos internacionales cuando quieren intervenir en un país en términos de una declaratoria, de un señalamiento. Entonces, Alito Moreno no solamente está construyendo esa narrativa, está construyendo la carpeta de investigación en contra del gobierno de México. Entonces, sí hay que hablar de eso, porque en efecto, cuando se le detiene al hermano, al contador del hermano de Alito Moreno, en realidad lo que se está señalando es que este señor es un personaje que no puede tener credibilidad ni legitimidad para construir una carpeta de investigación en contra del gobierno de México. Entonces, sí hay que hablar de esto. Y sí me parece que es muy importante lo que está haciendo. O sea, no es una cuestión menor, Tere, Julio. Gracias, Connie. Teresa, ¿qué opinas de este tema? Alito, Departamento de Estado, revisión de cuentas en Campeche, broncas en el Congreso. ¿Cómo lo ves, Tere? Yo lo que me pregunto todavía es por qué Alito Moreno no está desaforado. O sea, exacto. Y no me pregunto por qué puede ir a tocar puertas a Estados Unidos, sino por qué sigue siendo senador de la República, por qué no está enfrentado a un proceso judicial. O sea, esa es como la pregunta que creo que hay que hacer, ¿no? Yo sinceramente creo que no veo que tenga él mucha capacidad de incidencia en la ruta que seguramente el Departamento de Estado ya tiene trazada, su ruta intervencionista, y creo que la propia Corina Machado lo refleja y lo expresa transparentemente. La hoja de ruta de los Estados Unidos y de su Departamento de Estado puede tomar a veces estos alfiles, pero después los desecha, ¿no? Creo que Alito Moreno está intentando ser su alfil y ni siquiera lo está logrando. El tema no es menor porque además no solo está poniendo su hashtag ese que le prohibieron y no solo está como generando esta narrativa de que el gobierno mexicano no tiene control sobre el territorio, etcétera, etcétera, sino que además está yendo a denunciar no a cualquiera, no a la presidenta, sino a consejeros electorales, es decir, está pidiendo que haya una intervención de un país extranjero sobre la institución electoral, sobre el garante de las elecciones en México, lo cual en realidad es muy osado de su parte. Y lo cual me recuerda, Julio Connie, hace algunas semanas en las que se puso en el tema del debate la importancia de que México se blinde contra la intervención de baja intensidad que es más, que puede ser más dolorosa para el país, que tiene que ver con la intervención electoral, ¿no? Pensando que es relativamente difícil que con México prueben una hipótesis tipo Venezuela, ¿no? Una hipótesis tipo Cuba, hablando como intervención militar en altas esferas del poder, más allá de operativos ilegales en distintas zonas de la República, pero una cosa como la del secuestro de Maduro, o bien un bloqueo como la Cuba, lo que sí pueden replicarse son las cosas que han venido sucediendo en Argentina, en Honduras, en Colombia, en términos de una intromisión facciosa, ilegal del Departamento de Estado y de Estados Unidos en su conjunto en procesos electorales. Y en este sentido, que la propia derecha nacional les abra la puerta poniendo en entredicho a su autoridad electoral, pues me parece pues muy sintomático de la falta de tino político que ya tiene quien ocupa, dices tú, la guardia del fideicomiso del
Creo que Alito con esta jugada está terminando de ponerle los últimos clavos al ataúd del que fuera partido de Estado. Creo que le saldría bastante barato que nos distrajéramos y se le empezara a intentar hacer un juicio por traición a la patria, porque a ese señor se le tiene que hacer un juicio por corrupto, porque no ha podido explicar de dónde sacó los cientos, no decenas, los cientos de millones de pesos que cuesta su mansión, además del peor de los más pésimos gustos, ¿no? En Campeche. Creo que lo tendríamos que perseguir y encarcelar por eso. Traición a la patria hasta le queda un poco grande, creo que como falta, ¿no? Me parece que por ahí, eso diría, Julio. Bien, Teresa, pues gracias por esta mesa de dos.